A veces hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Sí, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, arrancamos la cita de letras. No, Ignacio, hoy nos mandaste mensajito Escritores Ocultos. Qué buen título. Bueno. Vamos, arranquemos con la columna. A ver, contanos. Bueno, hoy vamos a hablar de escritores ocultos, ¿sí? Uh-huh. Aquellos escritores que, como uno podría pensar que son poco conocidos o poco leídos, sino que han renunciado a su vida pública, digamos. Ajá. ¿Y cómo, por ejemplo, cómo renuncian a su vida pública? Renuncian a su vida pública borrándose, digamos, de la esfera de la realidad, ¿sí? Claro, desaparecen, se recluyen y de su vida se sabe poco y nada. Uh-huh. En estos casos tenemos dos ejemplos paradigmáticos, que son Jerome David Salinger y Thomas Pynchon, dos autores estadounidenses que, aunque tienen muchas diferencias estéticas entre sí, están hermanados por esta cuestión de la desaparición, ¿sí? De recluirse en su mundo íntimo y privado y de no aparecer en entrevistas, en fotografías. Son escritores que han, como dijimos, renunciado a la vida pública, se aíslan y renuncian a mostrarse. Claro, o sea, no es que dejan de escribir, sino que no se muestran personalmente. Claro, exactamente, ¿sí? Bueno, el primer caso que tenemos es Salinger, que nació en el 1919, murió en 2010, hace relativamente poco, y publicó una novela muy, muy famosa que es El guardián entre el centeno, también conocida como El cazador oculto, justamente, sí. Un título que incluso podría aplicársele a él. Publicó El guardián del centeno, 9 cuentos, otro libro se llama 9 cuentos, que reúne una serie de relatos, y esa novela, El guardián entre el centeno, que se publicó en los 50, lo llevó a una fama que él no deseó. Lo llevó a una fama repentina. Fue una novela muy, muy leída, muy vendida, incluso hasta hoy en día, es leída en colegios secundarios. Fue muy, muy famosa, es todavía a nivel mundial incluso. Uh-huh. Y Salinger se encontró con esto, con la fama no deseada. Y bueno, a partir del finales de los 60 más o menos, él se recluye justamente, se encierra en su casa, no aparece más, dio algunas entrevistas de vez en cuando, pero renunció a la aparición pública. Siguió escribiendo, pero no publicó nunca más tampoco. Publicó 4 libros, pero no publicó jamás más nada. Uno de sus últimos libros es Levantad Carpinteros, La Viga Maestra y Fanny Zoe, y publicó esos 4 libros y no publicó nada más. Después de su muerte, en el 2010, se encontraron algunos documentos, unas novelas que había escrito durante su época de reclusión, y bueno, se estima que van a ser publicadas en un futuro. Sí, ahora llama la atención, ¿no? Un escritor que con esa primer novela, El guardián en el centeno, tiene esta fama abrumadora, porque quizás uno piensa que los escritores publican para que se los lea y se los conozca. Sí, bueno, y los casos que estamos viendo, que vamos a ver ahora también a Thomas Pynchon, que es un caso todavía más extraño, y más extremo, más radical todavía. La figura de estos escritores va un poco contra la idea del escritor como estrella, ¿no? Incluso como rockstar que hay hoy en día de los escritores. Hay una visión del escritor que es promocionada, por supuesto, por el mercado literario, con el escritor que da conferencias, que va a presentaciones de libros, que firma libros, que incluso participa en book trailers, que hoy están muy de moda. Están muy de moda, sí. Claro, son pequeños videos para promocionar las novelas. Sí. Estos dos escritores, estos dos ejemplos van un poco en contra
ve todo ese aura que hay hoy en día del escritor, que es, al contrario, la mostración del escritor a un grado, digamos, de espectáculo o muy mediático. Y bueno, Thomas Pynchon es todavía más raro que Salinger, porque de Pynchon no conocemos prácticamente nada. La biografía de Pynchon es básicamente desconocida. Sí. Se sabe que nació en 1937, es estadounidense, por supuesto. Fue a la Universidad de Cornell, trabajó un tiempo como redactor técnico en una empresa aeronáutica, pero de ahí en más es absolutamente desconocido. Solo lo conocemos por lo que escribe, por sus novelas. Una de las más famosas es El arcoíris de la gravedad. También tiene La subasta del lote 49, Contraluz, Vicio propio. Hace poco Paul Thomas Anderson hizo una adaptación al cine de esa novela, que son novelas espesas, muy complejas, profusas. Tienen nombres bastante particulares, ¿no? Sí. Pynchon es de poner unos títulos bastante llamativos. Y bueno, como decía, son novelas muy complejas, muy abundantes. En promedio deben tener entre 800 y 1000 páginas cada novela, más o menos. Hay algunas que son un poco más cortas. La subasta del lote 49 serán 200, 300, pero la mayoría de sus novelas son novelas muy, muy grandes, muy gordas, por así decir. Tampoco, no conocemos el rostro de Pynchon. Hay muy pocas fotos. Si uno pone en Google Thomas Pynchon, van a aparecer fotos de su época de estudiante, un par apenas, pero incluso sus registros de estudiante en la universidad y en el servicio militar que hizo han desaparecido, no existen. Mira. Y sí, rehuye, tiene una especie de fobia a los medios, rehuye del contacto con los medios a toda costa. En 1997 creo que fue cuando publicó su novela Mason y Dixon. Se dice que un equipo de la CNN lo encontró, lo encontró y logró sacarle una foto, pero Pynchon hizo un trato con ellos, hizo un trato de dar una entrevista a cambio de que no se publicase la fotografía, ¿sí? O sea, se lo conoce solamente por sus novelas, por sus cartas también, y ocasionalmente también publica artículos y pequeñas notas en publicaciones estadounidenses, en diarios y revistas. ¿Y sus lectores cómo son? ¿Que tiene un público muy selecto? ¿Pynchon? Pynchon es leído, a pesar de su literatura, digamos que es una literatura compleja. Pynchon es muy leído, ha entrado en las listas de bestseller incluso en algún momento. Lo mismo que Salinger. Salinger a un nivel mucho más amplio, creo yo. Se lo lee mucho. Es decir, no son escritores que no sean canónicos, son muy importantes dentro de la literatura estadounidense y la literatura mundial incluso. Claro. Una cosa llamativa de Pynchon es que la única aparición mediática que tuvo, adivinen en qué programa fue. No sé si lo van a imaginar. En el de Oprah. Es un programa de animación muy famoso. ¿El de Oprah? No, un programa de animación, de dibujos animados. ¿De dibujos animados? Sí. ¿Los Simpsons? Sí, así. Los Simpsons, exactamente. ¡No! Thomas Pynchon apareció en Los Simpsons. Bien, Pavo, fue Pavo la de la idea. En dos ocasiones, en dos capítulos de Los Simpsons, prestó la voz para su personaje, que él aparece como Thomas Pynchon, aparece como un hombre con una bolsa de cartón en la cabeza con un signo de pregunta. Incluso se dio el lujo de intervenir en los guiones, en los guiones en los que participaba, en su línea de diálogo. En uno dice que hace poco apareció el año pasado una fotografía de el fax que había enviado Pynchon a uno de los productores de Los Simpsons, en el que borraba una línea de diálogo y decía que él no se podía reír de Homero. Pynchon tenía una línea en la que se mofaba justo de Homero Simpson, y él decía que no se podía reír porque lo tenía como modelo de conducta. Así que es un hombre bastante particular, Pynchon. Sí. Bueno, un poco rehuir así de los medios, de la sociedad o de las fotos, es también un modo de llamar la atención desde la ausencia, eso iba a decir, ¿no? Es también una especie de construcción de la figura del escritor. Es una apuesta estética, digamos. Claro. Construir como un personaje también así. Claro, sí. Son personajes en sí mismos.
Con respecto a Salinger, hay una película de Gus Van Sant que se estrenó, en 2000, que se llama Descubriendo a Forrester. No sé si la habrán escuchado. Con Sean Connery. Con Sean Connery, exactamente. Sí. Por supuesto no es Salinger, pero está inspirada en la figura de Salinger, ¿sí? Sean Connery interpreta a un escritor también que no sale de su apartamento, que rehuye del contacto con todo el mundo, excepto con un chico negro que tiene habilidad de escritor y lo toma como una especie de aprendiz. Una película muy linda, muy interesante. Y algo que se rumoreó en algún momento en un artículo que salió, alguien dijo o especuló con que Salinger y Pynchon eran la misma persona. Así que están conectados. Por supuesto, no son la misma persona, desde luego, pero Pynchon en una respuesta escrita dijo algo así como: no está mal, sigan intentando, ¿no? Tratando de descubrir la identidad de este personaje, de este escritor que es sumamente interesante y crea ese aura de misterio alrededor de él que es, como dijimos, una construcción, ¿cierto? Una especie de edición o de presentación de su propia persona. Pynchon, incluso en una tiene muchos rasgos humorísticos. Pynchon le entregaron un premio en cerca de los 70, los 80, por ahí, por una de las novelas que escribió, y envió un cómico a recibirlo. Envió a un comediante y todo el mundo creía que era Pynchon justamente ese el que iba a recibir el premio. Mirá, al fin lo conocimos, pensaban seguramente. Sí, tiene un poco ese arte del engaño que de los escritores son famosos muchas veces por hacerlo en literatura, pero Pynchon lo lleva a otro nivel, lo lleva a su vida cotidiana. Muy bueno. Bueno, Ignacio, ¿tenés algo más para contarnos o damos por terminada la cita del día? Por hoy terminamos. Bueno, hoy terminamos. Bueno, nos encontramos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene. Un gusto estar con ustedes. Gracias, para nosotros también. Bienvenido a Citas de Radio. Gracias. Hasta luego. Chao.